Hola amigos, amigas, continuamos con más en nuestra sección internacional de El Repaso. Hoy con una entrevista muy especial de la cual me siento muy honrada, porque se trata de una mujer profesional con cualidades humanas y científicas que destacan su personalidad maravillosa. Me refiero a la doctora Ofelia Berrido, una científica, vamos a decirlo así, escritora, crítica literaria, docente universitaria, autora de varias novelas, poemarios y libros de ensayos. Su primera carrera fue medicina, doctora en medicina, y luego doctora en lingüística, en estudios en español, lingüística y literatura, reconocida por múltiples instituciones nacionales e internacionales, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y consultora nacional e internacional, que nos va a hablar de un tema de actualidad: inteligencia artificial. Solo una científica como usted puede tratar este tema. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Lucy, por la invitación y muchas gracias por todos esos piropos que me tiraste ahí. Yo No, estoy que son así. en el proceso de la tesis del doctorado. Estoy entregada a eso. De español y lingüística, porque usted es doctor en medicina. Yo estoy haciendo una tesis que se llama, oye el nombre, Lucy, Tecnocolonización, discurso de un nuevo orden mundial. ¡Wow! No, es una mujer que escribe cosas maravillosas. Aquí hay algunos libros de ella, de poesía: Pájaro del Olvido, novela El Sol Secreto, otra novela El Infier, y este libro de poema Anacaona, libro de poesía que ha sido traducido al inglés. Por Rina Espaillat. Sobre todo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bien, nosotros queremos hablar de inteligencia artificial porque la semana pasada leímos un escrito de la doctora en uno de los diarios nacionales y usted hablaba de que la inteligencia artificial no es una herramienta nueva, sino que ya ha sido creada por el hombre, desarrollada por la inteligencia humana, que no es nueva. Explíquenos un poco el origen de esa inteligencia artificial. Sabes que desde el año 50 se está trabajando con las máquinas, se está trabajando con el lenguaje natural, se está trabajando con la máquina y viendo a ver si en esa época Turing, un gran científico de la época, quería saber si cuando él le pusiera a una persona una voz de una inteligencia artificial o una información dada por la inteligencia artificial, la persona iba a darse cuenta que era una máquina. Entonces ahí esa prueba se llamó la prueba de Turing, pero eso fue en los años 50 y desde entonces estamos desarrollando la inteligencia artificial. Hasta que llegamos al día de hoy, que los avances han sido demasiado rápidos y demasiado profundos en los últimos 10 años. Digamos que en la última década del siglo pasado a estos añitos que tenemos de ahora, la inteligencia artificial se ha desarrollado de una manera exponencial, que es una palabrita muy de la cuarta revolución industrial, ese nombre, de que antes todo lo que se hacía se desarrollaba cronológicamente en el tiempo y íbamos avanzando poco a poco. Pasaba una cosa hoy, otra mañana, 10 años después pasaba otra, pero ahora los saltos son demasiado disruptivos. ¿Cree y ya usted la cosa que, no es cronológica claro, como antes? la pandemia ayudó a ese proceso de aceleramiento de temas como esto que tenían que ver con la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Sabes qué? Yo pienso que sí desde el lado del usuario. Okay. Porque desde el lado de los tecnólogos, ellos no han parado de trabajar con eso. Ahora, desde el lado del usuario, por ejemplo, las universidades. Aquí habían universidades que ya estaban dando clases por medio de la inteligencia artificial y ya las clases se daban virtuales, ya el estudiante entraba y hacía su tarea y la misma máquina se la corregía y le fue quitando eso trabajo al profesor, porque entonces en vez de tú corregir examen por examen, la máquina te corregía a ti esos exámenes sin tú tener que hacerlo uno por uno. Una universidad que fue como de las más vanguardistas en eso fue UNIBE.
Oh, Cuando casi ninguna universidad estaba en eso, ya UNIVE estaba entregado totalmente en eso, daba mucho entrenamiento a los profesores. Quizás eso vino también de que ellos tenían algunos liaison con universidades extranjeras, como era el FIU. Y eso hizo pues que antes de la pandemia ya estuvieran en eso. Pero la pandemia, bueno, también había una cuestión que limitaba el desarrollo en las universidades, por ejemplo, y era que para esa época el MESID no estaba de acuerdo con que se utilizara la inteligencia artificial en las universidades. No estaban de acuerdo con la educación virtual. Pensaban que eso iba a ser una retranca, pensaban que, bueno, es demasiado moderno, es tal, tenemos que ver cómo eso avanza, y el COVID, como tú dices, precipitó eso, porque ahora no es si tú quieres o no quieres, ahora es que no hay otra manera. no hay otra manera. Entonces se decidió, ya con permiso del Ministerio de Educación Superior, de que sí, las universidades se podrían abrir. Pero ¿qué pasó? Que habían muchas universidades que nunca la habían usado, no estaban listas. Entonces tuvieron que usar gran parte de ese tiempo a entrenar los profesores y quizás entrenar un poco menos a los estudiantes, porque los estudiantes siempre han estado a la vanguardia del uso de la tecnología. Como más jóvenes, ¿no? Una nueva generación. Entonces muchos estudiantes habían usado la tecnología, ya estaban haciendo, jugaban juegos de internet, habían entrado al mundo de la inteligencia artificial por medio de los juegos. Okay. Entonces cuando se abrió esta posibilidad en las universidades, para ellos fue como más fácil, ya ellos habían tenido cierto contacto. Pero los profesores, a algunos les dio un poquito más trabajo que otros. Los que no aceptaron el cambio, tú sabes que cuando viene un cambio trascendental hay dos caminos. O te adaptas o el cambio te saca. Exacto, hay que hacer como aquella teoría de Charles Darwin del origen de las especies, adaptarse al medio ambiente. Entonces muchos profesores no se adaptaron. Ellos mismos renunciaron, muchos fueron saliendo, algunos se quedaron rezagados todavía tratando de dar esas clases por medio del WhatsApp o mandando correos electrónicos, pero no utilizando las plataformas digitales que habían sido hechas específicamente para la educación. Ya después entonces poquito a poquito se entrenaron, otros no. Otros abrazaron el sistema, les encantó, porque entonces tú dabas clases desde tu casa. Entonces ya tú no tenías que ir a la universidad. Y para el profesor eso era un plus, eso era algo que sumaba valor. Pero a los estudiantes también estaban divididos. Una parte de los estudiantes les encantaba, porque se quedaban en la casa, podían recibir la clase en pijama, porque nadie lo estaba viendo, la gente lo que le veía era la cara. Entonces, una parte de los estudiantes estaban fascinados. Otra parte no quería, porque otra parte de los estudiantes decía, pero si parte de ir a la universidad es la vida universitaria, es conocer gente. ¿Entiendes? Es ver aquel ambiente, es cambiar de vida del niño joven al niño ya totalmente adulto, ya en la universidad. Entonces a esos no les gustó. Entonces estaban divididos los estudiantes entre me gusta y no me gusta. Y entonces ahí con la pandemia pues se aceptó, se entrenaron la gente y todo fue muy bien. Entonces se aceleró un poquito como usted explica. Ahora hay un tema, doctora, que ahora que se ha venido entonces a desarrollar más, hay una interrogante. El tema de los derechos de autor. ¿Qué tanto de originalidad habrá en los trabajos de inteligencia artificial? ¿Dónde están los derechos de los autores? Eso es algo. Tú sabes que el derecho de autor, tú lo dominas más que yo porque tú eres abogada, pero también aquí hay muchos expertos en el país de derecho de autor. Yo no soy experta en eso, pero sí tengo mi propia opinión. Como soy escritora, también me he ocupado de investigar. Resulta que el derecho de autor siempre son como regionales. De repente los europeos pueden pensar una cosa, los latinoamericanos otra, la jurisprudencia americana otra, la jurisprudencia china otra. Y en cuanto a los derechos de autor, ahora mismo hay mucha discrepancia. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen no. El único autor verdadero es el ser humano, y menciona la palabra ser humano. Mente humana, dice. La mente humana que crea. Ese es el autor. Ellos se niegan a aceptar que una máquina sea autor de algo.
Luego tenemos Europa. Europa dice, bueno, que tiene que ser un ser físico. Entonces la jurisprudencia de ellos se va por esa vía, de que, bueno, una persona física que haya escrito eso es el que tiene el derecho de autor. En otros lugares, por ejemplo, sencillamente también se van por lo de que tiene que ser un ser humano. Pero ¿qué pasa? En otros sitios han aceptado el que sea la máquina. Entonces, los que aceptan que sea la máquina se van por dos vertientes. ¿Quién es el autor? ¿El que creó el programa? ¿El que codificó aquello? ¿El programador? ¿Ese es el autor? ¿El programador de aquel sistema que está en una máquina, pero es un sistema? O es en este tiempo moderno, hay máquinas que son autónomas, son máquinas muy avanzadas que vienen de la inteligencia artificial general, y esas máquinas pueden tomar decisiones solas. Ahora, eso es lo que... Ahora, para que se pueda entender, el público pueda entender, cuando hablamos de decisiones, de información que una máquina puede tomar, la va a tomar de algo que usted explicaba, de una base de datos que ya ha sido generada y creada por el hombre, de informaciones que ya han sido, a ver si es lo que yo entiendo de este tema también, informaciones que ya han sido colocadas en una base, la máquina pues busca la respuesta, la definición, la decisión de esa base de datos. ¿Es así? Es así, pero fíjate lo que pasa. Vamos a dar una mirada al ser humano. Ok. Nosotros, cuando somos pequeños, aprendemos de qué? Aprendemos de nuestros padres, imitamos, nosotros estamos observando, imitamos conductas. Entonces, ¿de dónde viene la información y el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo? De otros, de la observación de otros, pero también de las tradiciones que hay en nuestro ambiente, del país que nacimos, de la época que nos tocó nacer. Pero ya cuando vamos creciendo y vamos a la universidad, ¿de dónde viene nuestra información? De lo que nos enseñan, de nuestros maestros. ¿Y qué es lo que ellos nos enseñan? Ellos tienen religiones en las que creen, creencias de otro tipo, ellos tienen vicios, ellos tienen sesgos. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de una persona que no es perfecta, pero ese es el maestro que tiene la información y el conocimiento, que nos lo transmite en el momento de clase. Pero ese profesor nos pone a estudiar. ¿Y qué estudiamos? Libros. Entonces, tenemos el conocimiento libresco, que es el que nosotros adquirimos cuando leemos. Pero ese conocimiento libresco tiene una característica, que es que hay una intertextualidad. Todo lo que yo leo, ¿a dónde se queda? Entonces, cuando yo hablo, ¿de qué yo hablo? Por ejemplo, yo ahora te estoy hablando de esto. ¿De dónde yo saqué toda esta información, este conocimiento? No es innato en mí. Yo lo adquirí. Lo aprendió. Yo lo aprendí. Entonces, la máquina es igual. Yo tengo una base de datos en mi cerebro. De todo lo aprendido en el curso de mi vida. La máquina tiene una base de datos en su cerebro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escribo una novela, hay cosas que tú escribes. Por ejemplo, yo a veces escribo un poema y veo un verso y yo digo, pero este verso es mío. Es que me suena como si yo lo hubiera leído en algún sitio. Y yo a veces le digo a don Bruno de la academia, que es maestro de todos nosotros, que yo le digo, don Bruno, ¿usted conoce ese verso? Lea eso. Y él me dice, no, yo nunca lo he oído. Digo, yo lo escribí, pero como que me suena que yo lo leí en algún sitio. Y él me dice, si tienes esa duda, no lo pongas. Porque es que uno se pasa la vida leyendo y a veces te llegan cosas. Te llega esa información que tú crees que es tuya y no es tuya. Otra que tú crees que no es tuya y sí es tuya. Y eso es lo que le pasa a la máquina. La máquina tiene toda esa información y la máquina te va a dar unos resultados en base a la información, a la data que ella tiene, con la cual la entrenaron, como nos entrenaron a nosotros. La máquina trabaja con neuronas, que son unas neuronas especiales que se han hecho para la computación, como nosotros trabajamos con neuronas. Entonces, la máquina imita al ser humano en su constitución. Entonces, cuando nosotros decimos, que la máquina está copiando, que esto es un plagio, que esto... Pero es que nosotros nos pasamos la vida con intertextualidades. Claro. Hemos leído mucho y cuando hablamos, estamos hablando de lo leído, de lo sentido, de lo aprendido, de lo experimentado, igual que la máquina. Entonces, con respecto a la literatura, ¿qué retos tiene la literatura frente a la inteligencia artificial?
Mira, hay algunas cosas que ahora mismo la máquina no puede lograr, como por ejemplo los sentimientos. A la máquina todavía no se la ha desarrollado la conciencia, aunque últimamente estuve viendo unos estudios que están tratando de utilizar el ADN, el sistema como tipo ADN humano, para crear la conciencia en la máquina. O sea, ellos están en eso. Y si han logrado tanto, lo van a poder lograr. Yo soy de las que creo que sí lo van a poder lograr. Lo van a poder lograr. Pero definitivamente el ser humano es único, el ser humano es algo muy especial. Yo no creo que la máquina te pueda sustituir en tu totalidad. Yo como profesor uso mucho la inteligencia artificial desde que surgió, pero surgió el otro día. La máquina en noviembre del 2022 surgió el OpenAI, el chat GPT que tanto hablamos, surgió el otro día. Entonces, a partir de que surgió, yo, por mis hijos, porque mis hijos lo usan mucho, yo pude quitarme el miedo con el uso del ChatGPT por mis hijos. Y ellos fueron que me dijeron, pero mami, ven a ver, tal. Ellos son adultos y lo usan mucho, son gente que usa mucho toda la tecnología. Los jóvenes están más adelantados que nosotros en eso, son más precoces en esos temas tecnológicos, caramba. El tiempo se agota, doctora. Pero hablando de literatura, quiero mencionar que cuando inicie la Feria del Libro del 24 de agosto al 3 de septiembre, usted tendrá un stand allí coordinando la parte de las universidades para los amigos que creemos todavía. Hay una sala que se llama Sala de Universidades, que queda en el Museo del Hombre Dominicano en el primer piso. Entonces, todas las universidades, las principales sobre todo, qué sé yo, la UAS, UNIBE, Lucamaima, la UAPA, bueno, todas las universidades van a estar ahí. La OIM, todas van a estar ahí. Y nosotros entonces vamos a tener espacio para ellos presentar sus coloquios, sus conferencias. Este año, gracias a Joan Ferrer, que fue que tuvo la idea de llevar las academias. Entonces vamos a tener Academia de Ciencia, Academia de Lengua, Academia de Historia, Academia de Medicina. También van a estar en la sala de universidades. Bueno, así que al público en general y a los amigos, amigas que nos siguen, que se pongan ya a agendar las actividades de la Feria del Libro, que va a estar en este año dedicada a un país amigo y hermano de República Dominicana, el Estado de Israel. Por cierto, tendrán su exposición allí. Que tiene muy buena literatura. Muy buena literatura y exposición de lo que fue la llegada de los judíos a República Dominicana, a Sosúa. Habrá allí demostraciones de inteligencia artificial porque los judíos son bastante avanzados en tecnología y equipos tecnológicos. Tú sabes que para terminar esta parte la pregunta que me hiciste ahora, debo hacer hincapié que la inteligencia artificial es muy útil para los profesores, muy útil, y que pues, te puede ayudar a desarrollar esa capacidad de análisis crítico del estudiante. Porque para O sea que no es como uno piensa, que si entonces copian todo, va a ser más fácil, no van a No, porque hay una parte que es cómo tú cuestionas la inteligencia artificial. En inglés ellos le llaman prompt, que es el cuestionamiento. Y en filosofía lo más importante que es la pregunta. Si tú no tienes la pregunta precisa, tú no vas a poder resolver un problema. Okay. Entonces, cuando tú te comunicas con la inteligencia artificial, tú lo haces a través de preguntas. Sí. Entonces, ese aprender a hacer la pregunta precisa, lo van a lograr ellos con esto, que no lo han logrado hasta ahora. Y tienen que saber desarrollar esas preguntas. Y para desarrollar una buena pregunta hay que leer, hay que buscar, hay que informarse. O sea que va a ser un complemento de lo que usted quiere decir. Súper para el trabajo de los docentes, para los investigadores, para los escritores. Y los escritores también, que están pensando, no, ahora los libros los van a tirar ellos. No, no es así. Siempre el que hace una novela, el que hace lo que sea, tiene que investigar. ¿A dónde investigábamos? Primero en los libros, después vino el Internet. En Internet investigábamos. Y ahora tenemos una ayuda más rápida. En vez de durar un mes investigando, ahí tenemos la inteligencia artificial que en cuestión de segundos nos da la lata que queremos. Y como quiera, yo no creo que va a desaparecer el Internet. El Internet es sumamente útil y a veces tú estás trabajando algo con inteligencia artificial y tú dices, pero no me está dando lo que yo quiero, déjame ir a Internet. Y tú vas a Internet a los trabajos académicos, a buscar información.
Bueno, amigos, hay mucho todavía que aprender de la inteligencia artificial. Vamos a seguir dándole seguimiento a ese tema que seguirá desarrollándose con nuevas tecnologías. Agradecemos a la doctora Ofelia Berrido su presencia en nuestro espacio internacional de El Repaso y su valioso conocimiento. La felicitamos por sus trabajos que ha realizado de literatura y deseamos que siga así, dando más para nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y gracias a ustedes, amigos, amigas. Continuamos con Israel y Marcy.